el doctor Néstor Alirio Toro Guay, médico cirujano de la Universidad Militar Nueva Granada, especialista en salud ocupacional de la Universidad de Nariño, quien el día de hoy, con toda su experiencia, con todo su bagaje, y segunda vez que nos acompaña en el Congreso, ya que el año pasado también estuvo con nosotros, mejor dicho, fue un derroche de información y su conocimiento, y este año nuevamente nos acompaña con la ponencia Exámenes Médicos Ocupacionales en tiempos de COVID. Muchas preguntas ahí con respecto a este tema, muchas cosas que queremos que nos aclaren, así que, doctor, bienvenido una vez más, el aula es completamente suya, ya puede en este momento empezar a compartir sus diapositivas y nada, llénenos de su conocimiento. Bueno, primero, muchas gracias. Antes de comenzar, como les digo, agradecer a Icaja Alta Gestión por tenerme nuevamente en cuenta para desarrollar este tema, que la verdad para mí es bien importante dentro del desarrollo de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Me permito entonces compartirles mi pantalla. Permítanme un momento, por favor. Ya les voy a compartir la pantalla para que todos podamos ver la presentación sin ningún problema. Entonces, bueno, creo que ya todos la podemos ver. ¿Sí? Yo aún no. Eso, ahí ya, perfecto. Ahora sí. Bien, permítanme entonces. Bueno, entonces lo primero es que este tema es muy importante porque genera muchas dudas sobre cómo se deben desarrollar este tipo de evaluaciones más bajo esta situación. Antes de comenzar a hablar del tema en concreto, sí es bueno hablar desde la parte médica y hacer una pequeña perspectiva de lo que ha pasado sobre la enfermedad, ¿no? Y cómo nos ha afectado a todos, no solamente en nuestro país, sino que, como bien todos saben, lo ha hecho a nivel global. Lo primero, pues, recordar que la progresión de la infección por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, ha sido bien. Entonces, como les decía, ¿no? Desde que comenzó este problema, ¿no? Ya en China, desde el 31 de diciembre del 2019 se tenían los primeros casos, ¿no? Y sufren, se presenta como una neumonía que se puede decir atípica, ¿no? Se reportan los primeros casos en China y esto obliga a que se haga un cerco epidemiológico que lleva a que en la ciudad de Wuhan, el 1 de enero del 2019, se haga un cierre, ¿no? Del mercado de Wuhan, que es donde se supone inicia este problema. Miren que ya a partir de los primeros días de enero empieza a hacerse una identificación por parte de los científicos chinos sobre el origen de la enfermedad, ¿no? Ya miren que 9 días después, esta situación se sale de control, ¿no? Y prácticamente la Organización Mundial de la Salud hace la identificación del virus. Ya para el 12 de enero tenemos la secuenciación del virus, la secuencia genética, y la OMS ya el 14 de enero, ¿no? Miren que 14 días después dice que ciertamente se está produciendo una transmisión limitada entre seres humanos del virus. De hecho, para el 17 de enero, el Colegio Imperial de Londres advierte que hay un número elevado de casos en Wuhan y que este contagio se acerca a los 1.700 personas. Después, el 22 de enero, ¿no? Se detecta el virus en 3 ciudades chinas y en 4 países. La expansión continúa de una manera progresiva por el sudeste asiático. Ya el 7 de marzo, ¿no? Tenemos más de 100,000 casos, ¿no? Y obviamente la Organización Mundial de la Salud hace un llamado para la detención, la contención y el control, y así como reducir el impacto de esto. Y pues se reporta ya para el 6 de marzo en nuestro país, el primer caso en nuestro país, y ya hay 96 países afectados desde enero a marzo, ¿no? Ya para el 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud dice que estamos enfrentándonos a una situación de pandemia y pues creo que todos ya conocemos esta situación. De hecho, creo que yo siempre, digamos, siendo respetuoso de lo que consideraba la Organización Mundial de la Salud, y creo que algunos médicos estarán de acuerdo conmigo,
Es una situación que realmente debió haberse reconocido desde antes y debió haberse declarado la situación de pandemia de una manera más temprana, ¿no? De ahí que hay que tener en cuenta que el virus SARS-CoV-19 es un virus respiratorio. Esta imagen que yo les estoy mostrando aquí es una imagen vieja, ¿no? Que lo que muestra es cómo un virus gripal se puede contagiar, ¿no? Y hay factores de riesgo que hacen que nos podamos enfermar, ¿no? Entre ellos la desnutrición, el mal aseo, ¿no? El contacto con personas que tengan la enfermedad, obviamente la exposición a humo de cigarrillo y otros factores de riesgo. En este caso, pues obviamente se ha identificado que la obesidad, ¿no? Factores de riesgo como también lo que es el consumo de grandes cantidades de carbohidratos, ¿no? El hecho de tener hipertensión, de tener hipotiroidismo, son factores de riesgo que influyen para que se presente esta enfermedad. Este virus ha demostrado ser bastante agresivo, ¿no? No en vano, las estadísticas no mienten. Esta información es de hoy, ¿no? El reporte a 31 de julio del 2020 nos muestra que tenemos más de 17 millones de casos confirmados alrededor del mundo y más de 673 mil muertes alrededor del mundo. En nuestro país, pues obviamente tenemos en este momento, a esta hora, ¿no? Confirmados 295.508 casos, con 130.403 casos activos. Nariño no se escapa de esa realidad, ¿no? Si lo vemos por clasificación, Nariño estaría como a mitad de tabla, ¿no? Porque hay zonas de nuestro país que obviamente tienen muchos más casos. Entonces es una situación que es realmente preocupante, ¿no? De ahí que también, si lo vemos desde el punto de vista laboral, han existido, bueno, hay varios áreas, ¿no? Laborales que se han visto afectadas. En esta tabla que estamos observando a la derecha de la pantalla, pues vamos a encontrar que el personal de auxiliares de enfermería es quizás el sector laboral más afectado y luego le sigue el sector de los médicos, luego sigue el personal de enfermería y los administrativos. Miren que de ahí para abajo aparecen varios roles laborales y la distribución entre esos roles laborales es heterogénea, lo que pues relativamente heterogénea, lo que nos demuestra que el virus afecta a diferentes tipos de profesiones, pero realmente lo que es el personal de salud quizás es como el más afectado al tener que exponerse directamente al virus y obviamente a tratar a las diferentes personas, ¿no? De hecho, si lo vemos por sectores también, se han reportado muertes de médicos, muertes de enfermeras, muertes de, por ejemplo, conductores de ambulancia. En esta lista que ustedes observan acá, que está disponible en la página de lo que es el Ministerio de Salud, van a encontrar que esa distribución de casos está muy relacionada con personal de salud de diferentes áreas. La crisis del virus está complicada porque pues hay además una gran inestabilidad sociopolítica, ¿no? Recordemos que en diciembre y noviembre del año pasado hubo una serie de protestas que paralizaron el comercio y también pues en Colombia la desaceleración de la economía, la fluctuación de los precios del petróleo, ¿no? Y la situación del Medio Oriente nos vino a afectar a nosotros, así como muchos países del mundo, y esto ha hecho que pues en la situación económica del país vaya de mal en peor. Hay una marcada desigualdad estructural y social en nuestro país y nuestro sistema de salud pues realmente, así como todos los sistemas de salud del mundo, porque no se puede decir que ninguno estaba preparado, ningún sistema de salud estaba preparado para recibir a la pandemia, sencillamente es así, esa es nuestra realidad. Eh, entonces, así las cosas, pues eh, se considera que esta crisis es la peor crisis mundial desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto va a afectar y sigue afectando la salud pública y va a generar, y lo está generando, como todos lo vemos, unas perturbaciones a nivel económico y también en los mercados laborales de una manera impresionante. Y pues en respuesta a esto, los diferentes gobiernos han generado una serie de respuestas buscando que se generen estrategias para reducir
de alguna manera el impacto que se ha generado gracias al coronavirus, ya que pues hay muchas empresas que, como ustedes conocen, han tenido que cerrar sus operaciones, y esto pues obviamente ha elevado de una manera bien importante el desempleo a nivel global. De hecho, esta gráfica que les estoy mostrando acá muestra los efectos de la pandemia sobre los niveles de pobreza en los trabajadores informales, ¿no? Este es solo un pequeño ejemplo de lo que está ocurriendo en nuestro orbe, ¿no? Quiero destacar aquí algo que muestra la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Y es lo que estamos viendo y observando acá, y es que lo que es nuestro continente, el continente americano, específicamente Latinoamérica, se ha convertido en el foco de la pandemia, ¿no? Y de hecho es una de las áreas más golpeadas a nivel mundial. Inicialmente, cuando empezó el brote, Europa se convirtió en el foco de la pandemia, pero en la medida en la que ha venido progresando esta situación, Latinoamérica se ha visto golpeada de una forma impresionante. Y de hecho, las políticas iniciales de algunos países influyeron para que este tipo de cosas ocurrieran, ¿no? Creo que todos conocemos los ejemplos de lo que ocurrió en países como Brasil, ¿no? Como lo que ocurrió en países como, por ejemplo, México. Incluso algunas medidas que se tomaron, por ejemplo, en Ecuador, que pues influyeron de una manera importante sobre las tasas de mortalidad generadas por el coronavirus. También otro ejemplo es Perú, ¿no? El cual es uno de los países que tiene más contagios actualmente a nivel de la región. Bueno, y básicamente la Organización Internacional del Trabajo pues habla de un marco de unas políticas o 4 pilares fundamentales para luchar contra el COVID-19 sobre la base de las normas internacionales del trabajo para buscar reducir el impacto de la pandemia. Entonces el objetivo es estimular la economía y el empleo, ¿no? Y de esa manera pues tratar de hacer esa mitigación, algo que ha tratado de hacer nuestro gobierno con algunas cosas que desde el punto de vista epidemiológico se han considerado desaciertos, por ejemplo, lo que ocurrió en el Día Sin IVA, ¿no? En el que creemos que no solamente en Bogotá, sino que en muchas partes de nuestro país hubo mucha gente que salió a comprar y eso aumentó el número de contagios de una manera alarmante. Pero también, obviamente, es importante tener en cuenta que algunas de esas medidas también han sido asertivas, ¿no? Y de hecho, lo que habla la Organización Mundial, la Organización Internacional del Trabajo es de buscar políticas fiscales y monetarias flexibles, así como también los préstamos y las ayudas financieras a sectores específicos, incluyendo el sector salud, y eso es algo que en nuestro país se ha venido haciendo, ¿no? También el apoyo a las empresas, a los empleos, a los ingresos. La idea es que hay que buscar esos mecanismos para extender la protección social a toda la sociedad, buscar esas maneras para mantener el empleo y ofrecer a las empresas esa ayuda financiera y fiscal y de otros medios de alivio. De hecho, miren que algunas empresas han tenido iniciativas importantes, se han reinventado. De hecho, creo que este Congreso es una forma, es uno de los mejores ejemplos que podemos dar de reinvención. Porque miren que estamos en un Congreso virtual, hace un año estábamos en la Universidad Mariana de viva voz, en persona, ¿no? Y nos hemos tenido que reinventar para poder aprender y poder tener acceso al conocimiento. También buscar mecanismos para la protección de los trabajadores en el lugar del trabajo, reforzando las medidas de los sistemas de seguridad y salud en el trabajo. Y esto creo que recojo las palabras de lo que mencionaban al final de la charla de nuestro anterior expositor, y es que ese reforzamiento de las medidas solo se logra cuando los sistemas de gestión funcionan y cuando las personas que están encargadas de esos sistemas de gestión trabajan con el compromiso de que esto funcione. Por eso es que en este momento el trabajo de los salubristas, del personal que está trabajando en estos sistemas de gestión, es muy importante porque eso es lo que va a permitir proteger la salud de los trabajadores, así como también buscar que podamos tener acceso a todos los mecanismos que permitan que reduzcamos el contagio dentro de los trabajadores.
y buscar también que haya acceso a los sistemas de salud y ampliar obviamente las licencias remuneradas. Hay que también buscar esas soluciones mediante el diálogo social, ¿no? Entonces, miren que las organizaciones han tenido que hacer cambios importantes para buscar mejorar sus procesos. También hay que buscar que las negociaciones colectivas e institucionales traten de enfocar la reinvención de las empresas para que mejoremos de alguna manera eh, eh, nuestro desempeño laboral, que tratemos de mantener las empresas y que de alguna manera esas empresas no dejen de existir, sino que sean productivas, porque muchas de esas empresas dependen de la sostenibilidad de ellas mismas, ¿no? Y entonces, obviamente, habrán situaciones que van a influir sobre los pagos, como ya lo hemos visto. De pronto, ustedes habrán observado que se han hecho recortes de personal en muchas de esas empresas. Entonces, todo este proceso tiene que ser en conjunto y es como todos como sociedad tenemos que apuntar a mejorar las condiciones de nuestro país, ¿no? Ahora, la seguridad y la salud en el trabajo frente a la pandemia, pues básicamente implica que nos comprometamos. Y como les decía, hay que ser un compromiso social, ¿no? Entonces, la idea es que esos sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Tienen que adoptar una serie de medidas para proteger a los trabajadores. Y entre ellas, pues tenemos que aplicar estrictos protocolos de trabajo, buscar medidas higiénicas de sanitización, así como también buscar el uso de esos elementos de protección personal que sean adecuados y suficientes dependiendo de la actividad laboral que se desarrolle, hacer un rediseño de los puestos de trabajo y buscar que el trabajo se reorganice de tal manera que podamos hacer nuestra actividad laboral y no se pare la productividad. También está el hecho de hacer formación preventiva en todos los niveles de la empresa, hacer los mecanismos de vigilancia de salud de los trabajadores. Por ejemplo, importante en la charla anterior, rescatando un poco lo que decía el expositor sobre el autorreporte de las condiciones de salud que tenemos mediante mecanismos virtuales. Y también, pues obviamente que los trabajadores, ¿no? Participen y cooperen en la gestión del riesgo. O sea, nosotros no podemos pretender que la persona que está encargada del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo haga absolutamente todo. El deber es de todos, ¿sí? No solamente como trabajadores, insisto, también tenemos que hacerlo como sociedad porque eso es lo que va a garantizar que disminuyamos la cadena de contagio, que reduzcamos la mortalidad en la población. Y no solamente es la responsabilidad social, es también la responsabilidad empresarial, porque si queremos garantizar que las empresas funcionen adecuadamente, entonces todos tenemos que comprometernos para que eso sea posible. De hecho, el gobierno nacional ha expedido una serie de resoluciones, de normas, que lo que llevan es precisamente a eso, a garantizar la seguridad y la salud en el trabajo frente a la pandemia, ¿no? Recordemos, por ejemplo, lo que ocurrió recientemente, ¿no? El 19 de mayo del 2020, que sale el decreto 676 del 19 de mayo, en el que se decreta que la infección por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, en algunos sectores laborales se debe considerar como una enfermedad laboral directa y pues eso básicamente tuvo un impacto importante sobre el personal de salud. Y también dentro de lo que estaba comentando en esta diapositiva, también recalcar lo que sale en la resolución 1155 del 14 de julio del 2020, ¿no? En el que se dan los protocolos de bioseguridad para el sector salud y no solamente para, para el personal que presta sus servicios a nivel operativo, sino también para el personal administrativo. De ahí que ya desde el mes de marzo, la Asociación Colombiana de Infectología había dado una serie de lineamientos buscando proteger al sector salud, ¿no? De ahí que esos lineamientos son muy específicos, ¿no? En el mes de junio se desarrolló un protocolo, ¿no? Y ese protocolo de alguna manera nos da unas indicaciones, unos parámetros de cómo el personal de salud tiene que estar protegido o cuáles son los elementos de protección personal que debe utilizar dependiendo de la actividad laboral que se desarrolle, ¿no?
Y ahorita pues vamos a ver en unas diapositivas más adelante un ejemplo de ello. Importante tener en cuenta esto, que es la pirámide de jerarquía de controles, y esto aplica para todas las empresas, ¿no? Entonces, la idea es que siempre tengamos en mente esta jerarquía de controles, buscando siempre, para hacer un mayor control, pues eliminar ese peligro. Si no se puede eliminar ese peligro, que es algo que muchas veces no se puede hacer, y por ejemplo, con relación a esta situación, eliminar ese peligro es realmente difícil, ¿no? Entonces tenemos que buscar mecanismos para sustituir ese peligro, que también de pronto en este momento es difícil de aplicar. Pero entonces aquí ya vienen esto que es muy importante, que es la ingeniería de control. Y en la ingeniería de control, pues obviamente hay que buscar que aislemos a los trabajadores de los peligros, ¿no? Así como también aplicar los controles administrativos y, muy importante, el uso de los elementos de protección personal. Hoy en día estamos aplicando estas tres partes de la pirámide, buscando modificar la forma de trabajar y protegiendo a los trabajadores con los respectivos elementos de protección personal. De ahí que en ese proceso entran lo que son ya las evaluaciones médico-ocupacionales, ¿no? Que es algo que ya venimos aplicando desde hace bastante tiempo y que básicamente, y que realmente en este momento cobra un papel fundamental, ¿no? Recordemos que una evaluación médico-ocupacional es un acto médico mediante el cual nosotros, como especialistas en salud ocupacional, hacemos una monitorización de la exposición a los factores de riesgo y vamos a determinar la existencia de consecuencias en la persona por dicha exposición. Así como también vamos a evaluar las condiciones de salud que tiene el trabajador antes, durante y después de su desempeño laboral. Eso nos va a permitir hacer un diagnóstico precoz de cuáles son esas enfermedades que pueden estar o no asociadas a la actividad laboral y dar un enfoque preventivo frente a la gestión del riesgo. Este es el marco legal. No me voy a, digamos, a detener mucho en esta parte de lo del marco legal, pero sí quiero recalcar, ¿no? Para de pronto, si aquí hay personal médico, ¿no? Tener muy en cuenta estas dos últimas normas, que son pues el de la resolución 2346 del año 2007, que habla principalmente de lo que es cómo se tiene que manejar lo que son los exámenes médico-ocupacionales, que es quizás la norma que rige esta práctica, ¿no? Y el decreto 1072 del 2015, que es el decreto único reglamentario del sector trabajo, ¿no? Que también tiene una sección en la que nos habla específicamente sobre los exámenes médicos ocupacionales y cuál es su importancia dentro de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bien, como les decía, y siempre lo recalco, porque muchas veces las empresas dicen, no, tenemos que hacer un gasto ¿cómo es? En exámenes médicos ocupacionales, tenemos que cumplir un requisito, eso es lo que nos está pidiendo la ARL, y eso es lo que nos está pidiendo, digamos, lo que son los inspectores de trabajo, y lo ven es como un requisito, pero realmente no. El examen médico ocupacional es un instrumento que permite que podamos tener una aproximación real a cuáles son las condiciones de salud de los trabajadores, y la idea es que mejoremos la calidad de vida de esos trabajadores. O sea, la idea del sistema de gestión con las evaluaciones no es tener las evaluaciones ahí para mostrarlas, sino que de esas evaluaciones médico-ocupacionales tiene que derivarse un informe de condiciones de salud que nos permita poder hacer ese análisis de esa información estadística para que nosotros podamos tener o establecer programas de vigilancia epidemiológica, programas de rehabilitación integral y también evaluar procesos de calificación de origen y de pérdida de capacidad laboral, que eso también es muy importante. Entonces, si nosotros utilizamos bien la herramienta, entonces probablemente sí le vamos a poder encontrar una gran utilidad, ¿no? Entonces, antes de hacer una evaluación médica ocupacional, tenemos que tener en cuenta y claro cuáles son las funciones que va a cumplir o que cumple el trabajador, ¿no?
cuál es el tipo de riesgos en el que está clasificada la empresa, cuáles son los factores de riesgo que tiene a los que se está exponiendo el trabajador durante el desempeño de esas funciones. Y también importante tener en cuenta el perfil de cargo de cada trabajador, la demanda física y mental y también el profesiograma. Aquí, en este punto que habla sobre los factores de riesgo, juega un papel muy importante el análisis que hagamos de lo que es la matriz de peligros. Entonces, quizás esa es una de las herramientas más importantes dentro de los sistemas de gestión. De ahí que esos sistemas de gestión, pues obviamente, digamos, uno de los pilares fundamentales es esa matriz que la aplicamos con la GTC 45. Y entonces, cuando nosotros encontramos, hacemos un análisis de las condiciones de cómo se encuentra la empresa, entonces ahí sí podemos decir cuáles son los riesgos a los que se exponen los trabajadores dentro de la empresa. Entonces, si nosotros tenemos esa información, podemos estructurar qué es lo que buscamos o qué es lo que queremos de las evaluaciones médico-ocupacionales. Entonces, las evaluaciones médico-ocupacionales, pues como todos saben, tenemos evaluaciones médicas de ingreso, ¿no? Esta línea que está acá arriba es el del desarrollo de la actividad laboral desde que inicia, ¿no? Hasta que la actividad laboral finaliza. Entonces, tenemos los exámenes médico-ocupacionales que son de ingreso, ¿no? En los cuales, como les decía, buscamos conocer cuáles son las condiciones de salud del trabajador. Tenemos las evaluaciones periódicas que pueden ser programadas o por cambios de ocupación. Y tenemos otro tipo de evaluaciones que se hacen, por ejemplo, por reintegro laboral de un trabajador o como la evaluación que se hace por incapacidad. Y tenemos finalmente las evaluaciones médico-laborales de egreso. Aquí hay un ejemplo de lo que tiene que tener el médico laboral al hacer la evaluación del trabajador, ¿no? Entonces, estos son como los elementos de protección personal básicos que tiene que tener el profesional de la salud que atiende a un trabajador durante la evaluación médica laboral. Hoy, una persona que trabaja, que de pronto estuvo en alguna vez en una capacitación conmigo me preguntaba, ¿será que las evaluaciones médico-ocupacionales se pueden hacer de forma virtual? Y mi respuesta es no. Una evaluación médico-ocupacional no se debe hacer de forma virtual, tiene que ser presencial, ¿no? Sobre todo si ese trabajador va a ingresar a una empresa, porque recordemos que el resultado de esa evaluación va a determinar si ese trabajador cuenta con las condiciones necesarias para desarrollar esa actividad laboral. Lo mismo con las evaluaciones periódicas, que obviamente tienen que aportarnos o darnos un sustrato de cuáles son las condiciones de salud global de todos los trabajadores para que realmente sí tengan un impacto sobre el sistema de gestión de seguridad en el salud en el trabajo cuando vamos a diseñar los programas de vigilancia epidemiológica y cuáles van a ser las actividades sobre las cuales nos tenemos que enfocar dentro de la población trabajadora. Entonces, el médico laboral puede atender al trabajador siempre y cuando utilice sus elementos de protección personal, ¿no? Cabe destacar aquí que sobre el uso de guantes, ¿no? El uso de guantes es opcional, de hecho, la estrategia más efectiva para mantener las manos limpias durante una evaluación médica es el lavado de manos. También diremos, es importante lo del uso del alcohol glicerinado. Claro que se puede utilizar alcohol glicerinado para el personal de salud, pero recordemos que después de 2 aplicaciones, ese alcohol glicerinado pierde esa efectividad y entonces nosotros tenemos que recurrir a lavar nuestras manos, tener nuestro uniforme, nuestro traje de mayo, ¿no? Y tener calzado cerrado. Entonces son las condiciones básicas. De pronto algunos de ustedes dirán, ¿será necesario que utilice bata? Claro, se puede utilizar bata. Esta imagen que yo les estoy mostrando, ¿sí? Es una imagen de la Asociación Colombiana de Infectología, ¿no? Y el médico laboral hoy en día ya no utiliza su clásica bata blanca, sino que la bata que utiliza es una bata antifluidos, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la calidad en la atención a los pacientes, ya no viéndolo como trabajador, sino como pacientes dentro de las evaluaciones médico-ocupacionales, pues nosotros también nos tenemos que adaptar a estos cambios que nos da la Asociación Colombiana de Infectología, porque nosotros también prestamos un servicio a nivel de salud y eso también ha implicado que
nosotros dentro de nuestros protocolos de atención de lo que nos dice la resolución 1155 del 14 de julio del 2020, pues nos implica que nosotros también tenemos que estar monitoreando a qué trabajadores son los que vamos a evaluar, ¿no? Entonces, recuerden que de pronto algunas personas que se han sometido a alguna valoración médico ocupacional recordarán que de pronto en algún momento cuando entran allá a hacer la evaluación, les toman como a todo el mundo la temperatura, como a todo el mundo se le pregunta si tiene síntomas respiratorios, si han tenido contacto con pacientes COVID positivo, si de pronto ha tenido desplazamientos en los últimos 14 días a áreas donde hay alta circulación del virus, aunque esa pregunta, la verdad, hoy en día entra como en rebatirla porque realmente todo nuestro país y todo el territorio nacional y todo el mundo se ha convertido en un área de circulación para el virus, ¿no? Entonces, todos esos factores son los que tenemos en cuenta. Entonces, a lo que quiero llegar es que los exámenes médicos ocupacionales no se escapan de la normatividad vigente, ¿sí? De hecho, las evaluaciones médico-ocupacionales dentro de las empresas realmente no son como la mejor indicación, porque pues la idea es poder cumplir con lo que nos dice la resolución 1155 y de esa manera poder garantizar la seguridad de los trabajadores durante el proceso de evaluación. Entonces, en cuanto a lo que son las evaluaciones preocupacionales o de preingreso, ¿no? La idea es que idealmente el médico pueda tener el perfil de cargo del trabajador, de los trabajadores a los que va a evaluar, ¿no? Y también, pues, como ustedes sabrán, algunas de estas evaluaciones implican, ¿no? Tener lo que son unos exámenes médicos preingreso. En algunas empresas se ha optado por pedir la prueba rápida para el virus SARS-CoV-2, COVID-19. Yo lo que los invito antes de pensar en solicitar una prueba de este tipo es ver qué tanto contacto tiene la persona con público, ¿no? Así como también ver si el desempeño de sus funciones implica, por ejemplo, que la persona tenga que estar en áreas de alta confluencia de personas, ¿no? Entonces, realmente pedir esta prueba es algo que depende mucho de cómo esté la matriz de peligros de tu empresa y obviamente el perfil de cargo, ¿no? Y cuáles van a ser las funciones que va a cumplir el trabajador dentro de la empresa. Eh, ahora, esas ayudas diagnósticas tienen que estar técnicamente justificadas. Eh, por ejemplo, si vamos a trabajar en alturas, pues obviamente el trabajador tiene que tener una serie de exámenes antes de someterse a hacer un trabajo en alturas, ¿no? Entonces, por ejemplo, tiene que tener un perfil lipídico, unos niveles de glicemia, ¿no? Tiene que tener un examen médico ocupacional bien estructurado, revisando esas pruebas, porque el médico es quien tiene que interpretar los exámenes. Importante que el médico laboral, cuando hace la evaluación, realice un examen que lleve a que se hagan pruebas vestibulares, pruebas del equilibrio, ¿no? Entonces, todas esas pruebas tienen que estar contempladas dentro de lo que se tiene que hacer con el trabajador para que quede bien evaluado. Eh, el examen médico ocupacional también muchas veces incluye pruebas adicionales, como por ejemplo el énfasis osteomuscular, que es muy importante para muchos sectores, por ejemplo, como por ejemplo para el sector de la construcción, las personas que van a hacer labores administrativas. Entonces, todo ese conjunto de pruebas lo que nos tiene que llevar es a buscar que podamos ver el resultado de esas pruebas y de esos de todo ese análisis dentro de lo que es nuestro sistema de gestión para que realmente funcione, ¿sí? Hay que tener en cuenta siempre que el médico laboral tiene que velar por la salud de los trabajadores y no por el rendimiento, ¿sí? Y eso aplica mucho a lo que son lo que es los exámenes médicos periódicos, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros como médicos laborales buscamos de la detección, ¿no? De esas condiciones de salud que de pronto limitan a un trabajador para realizar una determinada actividad, ¿no? Entonces, la idea es que esas prescripciones médicas y esas recomendaciones que se hagan se tengan en cuenta, ¿no?
muchas veces cuando se generan esos certificados médicos laborales se presenta una gran discrepancia, ¿no? Y a veces le dicen a uno, no, es que en ese certificado médico laboral hay una serie de recomendaciones que son muy extensas, muy largas, pero si ustedes las leen con detenimiento, son cosas que muchas veces no requieren de hacer grandes inversiones ni grandes gastos dentro de la empresa, sino que son cosas que son de sentido común y que realmente requiere el trabajador dentro de su ámbito laboral. Por ejemplo, recomendarle a la empresa que la silla en la que el trabajador se va a desempeñar tenga un adecuado espaldar, ¿no? Y que tenga un soporte lumbar para que esa persona de pronto no vaya a tener en un momento determinado alguna lesión musculoesquelética, ¿no? También las evaluaciones ocupacionales periódicas que son supremamente importantes, como les decían, pueden ser programadas o por cambio de ocupación, buscan las programadas monitorizar la exposición a factores de riesgo y también puedes identificar precozmente alteraciones que pueden ser temporales, permanentes o que se pueden agravar, ¿no? En el trabajador, ¿no? Entonces, nosotros de ahí tendríamos que, dependiendo de cómo resulten esas evaluaciones, entrar a evaluar qué es lo que está pasando dentro de nuestra empresa para que ese trabajador tenga una determinada patología, ¿no? Y también la de determinar esas enfermedades de tipo común que pues finalmente pueden influir de una manera clave en el desarrollo de la actividad laboral, ¿no? Por ejemplo, en este momento, con relación a lo de la pandemia, tener muy en cuenta a esos pacientes que tienen obesidad, que tienen diabetes, que tienen hipotiroidismo, ese tipo, por ejemplo, que tienen enfermedades respiratorias crónicas, llámese asma, rinitis, porque son pacientes que de pronto revisten un riesgo importante en el momento del desempeño de sus labores en cuanto a lo que es la exposición a la infección por el virus SARS-CoV-2, COVID-19, ¿no? Cuando hablamos de los cambios de ocupación, pues importante tener en cuenta, ¿no? Que si se hace un cambio de ocupación, tiene que tenerse en cuenta que se haga una evaluación periódica antes de que el trabajador ingrese a ocupar un nuevo cargo, ¿no? Porque cuando se ocupa un nuevo cargo, pues obviamente cambian los factores de riesgo, cambian las funciones, los factores de riesgo pueden ser mayores o menores, ¿no? Entonces, la magnitud del factor de riesgo puede hacer que se desarrolle o no una determinada patología. Y en la evaluación médica posocupacional o de egreso, pues el objeto es que se haga una valoración y se registren esas condiciones de salud en las que el trabajador se retira y dependiendo obviamente de las funciones que estaba asignándose, ¿no? De ahí, importante que cuando el médico haga la evaluación médico ocupacional, tenga en cuenta cuánto tiempo estuvo el trabajador laborando, tenga en cuenta cuáles son los factores de riesgo a los que ese trabajador estuvo expuesto, ¿no? De tal manera que la evaluación conduzca a ser una evaluación integral del trabajador. Las evaluaciones post incapacidad, por reintegro o reubicación laboral siempre se van a hacer cuando el trabajador regresa de la actividad laboral después de un periodo prolongado de incapacidad generado por una enfermedad o un accidente común, o también incluso cuando se genera una incapacidad por una enfermedad o alguna patología desarrollada por un accidente laboral. Y la idea es que se determine cuál es la condición de salud del trabajador y si el trabajador pues requiere alguna recomendación o restricción que sea necesaria para garantizar que esas condiciones de reintegro se hagan bajo condiciones seguras. Hay que tener en cuenta que el trabajador es como cualquier persona, un paciente. La reserva de la historia clínica queda vigente, ¿no? Entonces, la idea es que nosotros al trabajador no le vamos a entregar la historia clínica, sino que nosotros lo que le vamos a entregar al empleador, perdón, al empleador lo que le vamos a entregar es el certificado médico que va a indicar las restricciones o las recomendaciones que se requieren para que ese trabajador se adapte a su actividad laboral y pueda desempeñar la labor, ¿no? De ahí que ese certificado médico laboral tienes que tener básicamente las restricciones que requiere el paciente, ¿no? En caso de que sea un trabajador que ingresa a una empresa o que va a ser sometido a un examen periódico. Y también, pues obviamente,
tener en cuenta algunas recomendaciones que se hacen desde el punto de vista médico. Ante un accidente o una enfermedad laboral, pues las evaluaciones médicas son diferentes, ¿no? Aquí, pues obviamente, resaltar lo que dice el artículo 142 en el decreto ley 019 del 2012, ¿no? Que obviamente busca como mejorar lo que son la regulación de los trámites, ¿no? Y también, pues obviamente, establece, ¿no? Sobre la parte de lo del estado de invalidez, según lo que dice el artículo 41 en la ley 100, ¿no? Y en la ley 962 del 2005, en el artículo 52, que obviamente las ARLs, ¿no? Son las que se encargan, pues, principalmente de iniciar esos procesos de calificación de invalidez, ¿no? Y aquí habla sobre algo que todavía sigue vigente y es la parte de lo de las inconformidades con esas calificaciones, ¿no? Entonces, nos dice o nos habla de un periodo de 10 días para hacer lo que es el manifestar la inconformidad frente a esa evaluación. Aquí, traté de hacer en estas dos diapositivas como un resumen de qué es lo que ocurre cuando se presenta un accidente laboral. Y estas diapositivas las hice, pues básicamente surgiendo de las dudas que encontré cuando hicimos el anterior evento el año pasado, pero también lo que a diario a uno le preguntan como médico laboral, ¿no? Entonces, lo primero es que cuando estábamos hablando de un accidente de trabajo, pues básicamente el accidente de trabajo, lo primero que se tiene que hacer, pues hacerle la atención a la persona que está afectada por urgencias. Que sí, de pronto ustedes llaman a la ARL y les dicen dónde lo pueden atender, perfecto, porque pues ustedes saben que por esos problemas de facturación y todo lo demás, pues la idea no es poner, como dicen coloquialmente, poner a voltear al trabajador, no. La idea es tratar de buscar el sitio donde se le ofrecen los servicios de atención médica por urgencias generada por un accidente laboral. La idea es que se reporte tempranamente ese accidente laboral, idealmente dentro de las primeras 24 horas de ocurrido el accidente, por medio del FURAL, que es el formato único para el reporte de accidentes laborales, ¿no? Y se hace la atención en urgencias. Una vez ese trabajador, ¿sí? Supere la contingencia, entonces él tendrá que asistir a sus controles por parte de las especialidades tratantes, ¿no? ¿Y por qué digo tratantes? Porque, por ejemplo, tenemos trabajadores que, así como pueden tener un accidente leve, por ejemplo, como, digamos, sufrir una lesión muy pequeña que de pronto requiere un solo control, ¿no? También tenemos trabajadores que han tenido accidentes severos. Por ejemplo, en el área de la construcción, yo he podido observar accidentes gravísimos, trabajadores que han caído de más de 10 metros de altura y han logrado sobrevivir. Y obviamente que pues quien sobrevive a una caída de esas, pues vive para contarlo en algunas ocasiones, pero también pues queda con una serie de lesiones graves que requieren la intervención no de una, sino de varias especialidades, ¿no? Incluyendo, por ejemplo, las valoraciones por neurología, por ortopedia, por medicina interna. Entonces, todo ese tipo de evaluaciones tienen que hacerse y esto pues obviamente es, digamos, paralelo, ¿no? A lo que llamamos un proceso de rehabilitación, que es en el que entra el paciente, ¿no? En ese proceso de rehabilitación, entonces el trabajador tendrá que hacer terapia física, terapia ocupacional en algunas ocasiones, de pronto tiene que someterse nuevamente a una intervención quirúrgica, hay pacientes que se someten hasta 2, hasta 3 intervenciones y paralelamente está el trabajo que hace el médico laboral. Entonces, ¿cuál es el trabajo que hace el médico laboral en estos casos? Pues básicamente el de hacer el seguimiento. Muchas veces el médico laboral cumple un papel muy importante e interviene dentro del proceso de rehabilitación buscando que se remita al trabajador hacia las especialidades que de pronto progresivamente va ameritando, ¿sí? Entonces, de ahí que va a llegar a un punto en el que el trabajador, pues, obviamente se tendrá que someter a que en la especialidad cierre el caso, ¿no? Obviamente este cierre no es deliberado, sino que
Ese cierre se hace cuando vemos que la condición clínica del trabajador no va a cambiar por lo menos durante el próximo año. Y ahí es cuando nosotros decimos que el trabajador ha entrado en lo que es la mejoría médica máxima. Entonces, medicina laboral también tiene que evaluar lo que dicen las especialidades tratantes, ¿no? Para poder determinar que un trabajador tiene mejoría médica máxima. ¿Y esto qué implica? Cuando el trabajador tiene mejoría médica máxima, tenemos que pasar el caso a lo que es la calificación de pérdida de capacidad laboral. Algo muy importante que hay que tener en cuenta, y aquí toca devolverse al principio de todo, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que los trabajadores pueden tener enfermedades de tipo común paralelamente a enfermedades de tipo laboral. Entonces, va a haber un punto en este proceso en el que se tendrá que hacer la respectiva calificación de origen de la enfermedad. Entonces, ahí es donde entran a jugar un papel de importancia las instancias de calificación, que son, pues básicamente, la Junta de Calificación de la ARL, la Junta Regional de Calificación de Invalidez y la Junta Nacional de Calificación de Invalidez. Entonces, las cosas se pueden hacer así. La Junta de Calificación de la ARL va a determinar un origen, va a decir cuáles son las enfermedades que están relacionadas con el accidente y cuáles no. Emite un concepto y según ese concepto, el trabajador es quien acepta o no acepta ese dictamen. Si no lo acepta, que tiene 10 días para hacer la apelación, entonces hace la aceptación, la Junta de Calificación de la ARL en ningún momento le va a rebatir de pronto esa situación, sino que le va a decir, bueno, si usted no está de acuerdo, entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Que pasemos a que lo califique la Junta Regional de Calificación de Invalidez. Y si después de ese concepto de la Junta de Calificación de Invalidez de origen usted no está de acuerdo, pues el tercer paso es que lo califique la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, que eso ya es en Bogotá. Eso solamente con el origen. Algo similar ocurre con la calificación de pérdida de capacidad laboral, ¿sí? Entonces, que recuerden pues que, como ustedes lo saben, esa calificación se mide con porcentajes, ¿no? Y esos porcentajes son los que nos van a llevar, ¿no? A que podamos determinar, ¿no? Cuál es la calificación que le corresponde al trabajador, ¿no? Lo mismo pasa, una situación un poquito similar pasa con las enfermedades laborales, ¿no? Recuerden que el decreto 1477 del 2014, que está aquí referido en la diapositiva, pues nos muestra lo que son la tabla de las enfermedades laborales, ¿no? Que obviamente por el decreto 676 del 2019 tiene esa modificación, ¿no? Entonces, básicamente, aquí las enfermedades laborales, pues, lo que tenemos que evaluar básicamente es la parte de lo de la causalidad, ¿no? Entonces, la atención inicial del trabajador se hace en la EPS, ¿no? Y si el trabajador o la empresa, ¿no? Pues consideran que estamos hablando de una enfermedad de tipo laboral, entonces el médico laboral de la EPS es quien inicialmente hace la valoración. Y esa sería como la primera instancia para determinar si estamos o no frente a una enfermedad laboral. Entonces, ese médico, ¿sí? Lo que va a hacer es dar un concepto, ¿no? Sobre cuál es la situación del trabajador y va a determinar si se trata o no de una enfermedad laboral. Y entonces, lo que prosigue es que el trabajador haga una notificación a la empresa, ¿sí? Y esa notificación tiene que ser inmediata para que de esa manera, ¿sí? Podamos reunir todos los documentos y puedan ser enviados a la EPS, ¿no? Para que de esta manera se reciba ese concepto y la EPS obviamente le rebotará a la empresa esa información, ¿no? Diciéndole, no, sí, se trata de una enfermedad laboral, se han reunido todos los documentos, todos los requisitos. Entonces, de allí que luego de eso el siguiente paso pues va a ser hacer el reporte de esta enfermedad laboral, ¿no? Frente a a la ARL. Y para eso hay un formato de informe de enfermedad laboral que ustedes se lo pueden solicitar
a la ARL, obviamente la ARL se los puede suministrar y de ahí pues vamos a la ARL lo que va a hacer es que va a recibir esa información, ¿no? Viendo el concepto que ha dado la EPS, y entonces la ARL ya aquí se convierte ya en una segunda instancia, ¿sí? Entonces, primera instancia la EPS, segunda instancia la ARL. Entonces aquí la ARL lo que va a hacer es que con su equipo de calificación de origen va a determinar si realmente se trata de una enfermedad laboral, ¿no? Y entonces aquí, si no hay ninguna discusión, si no procede ningún tipo de reparo sobre la calificación de origen que haga la ARL, pues obviamente se va a realizar ese proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral del trabajador, ¿no? Y también si se considera que es una enfermedad de tipo laboral, entonces la ARL va a solicitar una evaluación por parte de medicina laboral para que se envíen recomendaciones al empleador sobre el manejo del puesto de trabajo, ¿no? Entonces, ahí también de pronto el médico laboral dentro de ese proceso solicitará una evaluación ocupacional del trabajador, ¿no? Para que se determine si el paciente, si el trabajador requiere que se le reubique, si se haga una readaptación de tareas o rediseños al puesto de trabajo, ¿no? Ya la empresa, cuando tiene ese concepto, tiene que registrar el origen. Entonces aquí pueden ocurrir dos cosas, que dependiendo del concepto de lo que diga la ARL, esa enfermedad se puede calificar como de origen laboral como tal, o se puede considerar una enfermedad de origen común. Es decir, que la ARL rechaza el concepto que da la EPS. Y obviamente ese rechazo tiene que, digamos, llevarnos a evaluar cuáles son las justificaciones por la cual la ARL da esa justificación. Entonces, se registra el origen de la enfermedad, si es de origen laboral, si es de origen común. Si es una enfermedad de origen laboral, entonces hay que incluir esta observación en el plan de trabajo anual y realizar procesos de mejora continua. Obviamente esto va a tener o va a generar de alguna manera un impacto importante sobre los programas de vigilancia epidemiológica y cuáles van a ser las medidas que vamos a tener que aplicar frente a la presencia de esa enfermedad laboral dentro del ambiente de trabajo. Cabe destacar que las evaluaciones médico-ocupacionales en general, en ese tipo de evaluaciones se pueden generar algunos errores, ¿no? Que se pueden generar por parte de las empresas. Entonces, lo primero que yo siempre recomiendo acá es que no copien un sistema de gestión que viene de otra empresa. De pronto les puede servir como un referente, como de pronto para mirar cómo se ha hecho el proceso, pero copiarlo no. Porque es muy diferente lo que ocurre en una empresa con respecto a otra, ¿sí? Recuerden que en una empresa, en todas las empresas, los riesgos cambian por el simple hecho de que no hay dos empresas exactamente iguales. Pueda que ustedes construyan dos empresas con la misma infraestructura física, pero las personas que están dentro de la empresa son totalmente distintas. Y lo que puede ocurrir dentro de la empresa es totalmente diferente. Entonces, no copiemos la información exactamente de cómo viene de la otra empresa, sino que démonos el trabajo de hacer el análisis, de hacer la evaluación de la empresa, de evaluar lo que son, de elaborar la matriz de peligros de una manera consciente, ¿no? La idea es que también dentro del profesiograma nosotros vamos a establecer una serie de pruebas, ¿no? Y esas pruebas nos tienen que llevar a que nosotros podamos de alguna manera proyectar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos para poder evaluar las condiciones de salud del trabajador antes o durante la evaluación de una tarea, ¿no? Hay que garantizar que se hagan estas evaluaciones médico-ocupacionales, ¿no? Y también hay que explicarle al trabajador en qué condiciones tiene que ir a la evaluación médico-ocupacional, porque eso muchas veces hace que se pierda tiempo y se pierde productividad, aunque ustedes no lo crean, porque muchas veces al trabajador se le dice, mire, tienen que ir a la evaluación y en la evaluación le van a hacer unos exámenes de sangre, ¿sí? Pero de pronto no se le explica al trabajador que de pronto va a hacer trabajo en alturas, que para tomarle un perfil lipídico, una glicemia, tiene que estar en ayunas. Entonces imagínese el trabajador
ir para que solamente le hagan el examen médico ocupacional y al otro día tener que madrugar nuevamente para ir en ayunas nuevamente para que le hagan el examen, ¿no? Entonces, eso también hay que explicarlo, ¿no? Y por eso es importante manejar la comunicación asertiva con los trabajadores, ¿no? En ese sentido. La idea es que estas valoraciones también tienen que enfocarse a lo que realmente uno busca, ¿no? Si un trabajador tuvo una incapacidad prolongada, entonces hagámosle hacer la evaluación médico ocupacional para ver en qué condiciones entra. Si va a cambiar de ocupación, como les reitero, hay que hacerle la evaluación para ver bajo qué condiciones entra, teniendo en cuenta los nuevos riesgos a los que se expone, ¿no? Y también, pues hay unos errores comunes que son importantes, es como, por ejemplo, dentro de las empresas que colocan esa evaluación dentro de la hoja de vida del trabajador, eso no se debe hacer, ¿no? Porque de hecho, esos resultados tienen que estar bajo la custodia del empleador, esos resultados no se pueden revelar y solamente se pueden utilizar para fines de tipo del manejo de lo que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nunca se fíen de una sola evaluación médico-ocupacional. Las evaluaciones médico-ocupacionales cambian. Yo, por ejemplo, puedo contratar a una persona durante 2 años y si solo me fío de la evaluación de ingreso, probablemente no me va a arrojar los resultados que quiero para mi sistema de gestión. Por eso yo necesito de pronto hacer un examen periódico para mirar de pronto durante el desarrollo de la labor en qué condiciones de salud está el trabajador y de pronto mirar con ese conjunto de trabajadores si hay algún factor de riesgo que está modificando la situación dentro de los trabajadores o está haciendo que se genere un peligro o un riesgo determinado que es susceptible de manejarse, ¿no? Entonces, la idea también es que cuando ustedes se va a generar un proceso de contratación, procuren porque el trabajador se haga la evaluación antes de que ingrese a trabajar, para que de esa manera conozcamos realmente las condiciones en las que ingresa, ¿no? Y los exámenes médicos de retiro también hay que solicitarlos, ¿no? Recuerden que el Código Sustantivo del Trabajo nos dice que la empresa está obligada a solicitar el examen, ¿sí? Si el trabajador no se presenta en 8 días calendario a esa evaluación médico ocupacional, se da por entendido que el trabajador no tiene ninguna patología derivada de pronto de sus actividades laborales y que por ende la empresa no entra a responder legalmente por cualquier situación que se haya derivada de alguna enfermedad relacionada con el trabajo. Bien. Yo sé que algunos de ustedes están levantando la mano y que tienen preguntas. Yo ahorita cuando terminemos ya las diapositivas, entonces responderé las preguntas que ustedes me están planteando. Bueno, eh, también pues los médicos y en las IPS muchas veces no se revisa adecuadamente la carta de remisión al examen médico laboral, ¿no? Muchas veces las evaluaciones se hacen a las carreras. La invitación siempre a hacer las evaluaciones de manera integral, de tal manera que tengamos una buena aproximación de cómo está el trabajador. Esto que es muy importante y es que en algunas partes se delega a otras personas para hacer las evaluaciones médico-laborales. La idea es que tratemos de que siempre la persona que haga la evaluación médico-laboral sea una persona que tiene una licencia en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Que sea un médico ocupacional para que de esa manera se garantice que el resultado de lo que se está manejando realmente sea confiable. Por ejemplo, me comentaba en alguna parte de nuestra geografía nariñense, que no voy a mencionar, me decía que se hacían esas evaluaciones médicos ocupacionales y que curiosamente todos los trabajadores salían con un reporte favorable y que todos estaban bien y que de pronto esos trabajadores, en la mayoría de casos, uno podía observar sin ser médico, como me decía la persona a la que de pronto asesoré, me decía, yo veo que todos tienen cuadros de sobrepeso, problemas de obesidad, algunos de ellos de pronto tendrán problemas visuales, pero eso no se ve reflejado dentro de la evaluación médica ocupacional. Entonces, para nosotros poder de esos exámenes médico-ocupacionales extraer información, pues es un poco complicado, ¿no? Importante, ¿no? La firma del médico con su registro
dentro de la historia clínica. El trabajador también debe firmar esa valoración. Y la historia médico-laboral, como les insisto, no se entrega al empleador, ¿no? O al trabajador. No, la historia médico-laboral es una, y lo que se va a generar es el certificado finalmente, ¿no? Entonces, ya como para finalizar el tema y entrar a responder sus preguntas, ¿sí? Entonces, pues, recojo esta frase del señor Jeff Bezos, ¿no? Que es el fundador y propietario de Amazon, que nos dice en este momento que no podemos estar en modo de supervivencia, tenemos que estar en modo de crecimiento. Y así es. Y ese modo de crecimiento tiene que buscar que nos reinventemos, que busquemos nuevas estrategias para que las empresas logren salir adelante, ¿no? Buscar que nuestros sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo funcionen adecuadamente, ¿no? Tratar de impulsar la economía de nuestro país, porque la única forma de que nuestro país y todos los países alrededor del mundo salgan adelante es que toda la sociedad se mueva en masa. Y en ese proceso, allá, como dicen coloquialmente, ¿no? En la punta o en el extremo final de las empresas, está allí sosteniendo la balanza la persona que está encargada del sistema de gestión. Y precisamente junto con los trabajadores, junto con las personas que conforman el COPAST, ¿no? Junto con todos tenemos que impulsar medidas que garanticen que el ambiente laboral en el que desarrollamos nuestras actividades se haga de la mejor manera posible, que garanticemos que los trabajadores utilicen sus elementos de protección personal de forma apropiada, ¿no? Porque el compromiso no solamente es de la empresa, es un compromiso de todos. La empresa es una sola, tiene muchos trabajadores, pero la empresa es una sola y necesita del apoyo de todos para que logremos salir adelante. Bien, entonces ahora pues creo que voy a mirar de pronto las preguntas, ¿no? Para de pronto poderlas contestar. Permítame, por favor. Vale, doctor, muy buena ponencia. Permítame, yo le ayudo con el tema de las preguntas. Gracias. Iniciamos por aquí con una de la primera que hicieron. Dice, el profesiograma debe ser elaborado solo por médicos especialistas en seguridad y salud en el trabajo. No, el profesiograma no lo elabora el especialista en seguridad y salud en el trabajo. Es decir, el médico, ¿no? El profesiograma nace de la empresa. ¿Por qué razón? Porque la persona que lo elabora conoce la empresa, ¿sí? Entonces, el médico laboral, ¿qué es lo que tiene que elaborar? ¿O qué es lo que tiene que emitir? Primero, los certificados de salud de los trabajadores, bien sea de ingreso, de egreso, periódicos o posincapacidad o los que haya lugar durante las evaluaciones, ¿sí? El médico laboral también, si se trata de la evaluación de un accidente laboral o de una enfermedad laboral, también va a entregar una copia de la historia al trabajador. En esa historia clínica, que es una historia clínica muy distinta a la historia clínica que normalmente uno conoce, ¿no? Está la evaluación, digamos, cronológica de lo que ha ocurrido dentro del accidente o la enfermedad laboral, al menos un resumen. Van a aparecer los antecedentes que presenta el trabajador en cuanto a su salud, ¿sí? De pronto, algunos antecedentes ocupacionales importantes, como por ejemplo, en qué empresas ha trabajado, qué cargo ha desempeñado, cuáles son los riesgos a los que se expone, ¿no? Y también, pues en esa historia va a venir la evaluación médica, que va a estar muy enfocada, y el médico da los diagnósticos y al final da el análisis. Y en ese análisis va a hacer un resumen de cuál es la situación del trabajador frente al accidente laboral y cuál va a ser el correspondiente manejo que implica. Bien, entonces el profesiograma viene desde la empresa porque la empresa es la que conoce cuáles son los cargos que hay, ¿sí? De ahí que la empresa es la que debe exigir cuáles son esos exámenes que el trabajador tiene que tener para el desempeño de sus funciones o cuáles pruebas son las que a las que tiene que someterse el trabajador. Por ejemplo, un examen de énfasis osteomuscular, por ejemplo, que de pronto dentro de la evaluación se haga una evaluación vestibular. Entonces, todos esos componentes los tiene que generar la empresa. Que de pronto ustedes dirán, bueno, pero yo no soy médico, no sé cómo hacer esa evaluación,
no sé cómo se debe hacer el profesiograma. Sí, es cierto. Yo sé que hay mucha gente que no es médico, ¿no? Pero ustedes para eso nos tienen a nosotros, a los médicos laborales, para asesorarlos en ese proceso. Entonces, el médico laboral, en ese sentido, no hace el profesiograma, pero sí puede asesorar a la empresa en cuáles son los exámenes que el trabajador requiere para el cumplimiento de sus funciones. Por ejemplo, si yo voy a contratar una secretaria, por poner un ejemplo suelto, ¿sí? Y yo sé que esa secretaria va a desarrollar una actividad laboral diaria durante 8 horas y va a estar sentada de forma prolongada. El cambio de posición de esa trabajadora en su puesto de trabajo no va a ser muy permanente, entonces yo lo que le hago es la evaluación médico-laboral de ingreso y de pronto solicitaré ahí una evaluación o que se haga un énfasis osteomuscular, porque la exposición al riesgo de esa trabajadora, ¿cuál va a ser? El digitar, el utilizar el mouse. Entonces, esto con el tiempo, ¿qué puede generar? Diferentes tipos de enfermedades o trastornos o desórdenes musculoesqueléticos. Por ejemplo, un síndrome de túnel del carpo, una lumbalgia, por ejemplo, una enfermedad de Kerbein, ¿no? Entonces, todos ese tipo de trastornos son los que tenemos que focalizarnos a evaluar. Entonces, el médico laboral ya con ese enfoque hace la evaluación y determina si el trabajador entra con buenas condiciones y si puede desarrollar esa actividad laboral sin tener un factor de riesgo previo para de pronto agravar su condición de salud. Entonces, esa sería como la respuesta. Listo, Tengo vale. una pregunta por Otra acá. preguntita por aquí, doctor. Dice, ¿quiénes ingresan al sistema de vigilancia epidemiológica y si son enfermedades generales, cómo asegurar que los trabajadores sean atendidos por la EPS? O sea, hay dos preguntas ahí. ¿Quiénes ingresan al programa de vigilancia y si las enfermedades vienen de origen general, cómo se puede garantizar que la EPS los atienda? Bueno, entonces, lo primero es que en cuanto a la primera pregunta, ¿no? A los sistemas de vigilancia epidemiológica, o sea, un sistema de vigilancia epidemiológica se genera por la presencia de un factor de riesgo que está presente en el ambiente laboral. Vamos a poner un ejemplo, la exposición a radiaciones ionizantes, ¿sí? Entonces, si yo tengo una empresa en la que yo me dedico a tomar imágenes diagnósticas, ¿sí? Y yo sé que las radiaciones ionizantes pueden afectar a todos los trabajadores en mi empresa, incluyendo incluso al personal administrativo, yo necesariamente tendría que meterlos a todos dentro de ese programa de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Porque ese programa de vigilancia epidemiológica tiene que tener un componente importante y es cómo medir ese factor de riesgo. Por ejemplo, yo al trabajador le suministro un dosímetro para que estemos haciendo un seguimiento sobre si la dosis a la que se está exponiendo influye o tiene una repercusión sobre su salud, o si esa dosis a la que se expone el trabajador de pronto es tan alta que lo puede afectar de una manera muy importante. Entonces, todo depende del factor de riesgo al que esté expuesto, ¿sí? Si, por ejemplo, yo tengo trabajadores de la construcción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, todos tendrán que someterse a entrar en un sistema epidemiológico, a un programa de vigilancia epidemiológica en el que tengamos que evaluar el riesgo osteomuscular en todos sus niveles, ¿sí? Entonces, todo va a depender de la evaluación que nosotros hagamos dentro de la matriz de peligros, dentro de lo que nosotros establezcamos dentro del profesiograma y también tener en cuenta lo que son los perfiles de cargo. Entonces, siempre van a existir los riesgos. Por eso les digo que las evaluaciones médico-ocupacionales tienen un componente muy importante porque nosotros podemos, a partir de la evaluación de lo que concluye el médico y dependiendo de los factores de las enfermedades que se reporten y de los factores de riesgo presentes, pues obviamente diseñar esos sistemas para poder incluir al personal que labora. En cuanto a la segunda pregunta de cómo garantizar que los trabajadores accedan a sus servicios de salud, pues bueno, muchas veces esto depende no solamente del empleador, sino del trabajador. Cuando en una evaluación médico-ocupacional se detecta una enfermedad común, el médico laboral lo que procede es a dar una serie de recomendaciones. Entonces, esa serie de recomendaciones que están relacionadas con una enfermedad común hay que comunicárselas al trabajador. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que este trabajador solicite la cita médica
en su EPS, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo un trabajador que le hago una evaluación médico ocupacional periódica y de pronto me doy cuenta que tiene signos tempranos de cáncer, pues yo eso es un dato que pues primero no lo puedo dejar pasar por alto. Segundo, como médico está mi responsabilidad de explicarle al paciente que tiene una patología que requiere una atención médica prioritaria y obviamente son cosas que yo tengo que informar al empleador, ¿sí? Ahora, no le voy a decir que el paciente tiene cáncer, pero sí le voy a decir al empleador que este paciente requiere una valoración inicial por medicina general o de pronto, dependiendo del tipo de patología, por determinada especialidad, para que evalúe su estado de salud, ¿sí? Porque recordemos que, como les decía anteriormente, la evaluación médico ocupacional, el concepto, ¿sí? No va a traer los diagnósticos de las enfermedades que tiene el paciente, pero sí va a tener algo muy importante que se tiene que tener dentro de ese concepto, que son las recomendaciones, ¿sí? Y esas recomendaciones o las observaciones que uno hace precisamente están enfocadas al cuidado de la salud del trabajador. Vale, ok, doctor. Otra Tengo preguntita por una acá, pregunta, listo. Nelson, que me parece interesante, si me permiten. ¿Sí? Claro. Más bien es como un caso, y son dos trabajadores cuando se les realizaron un seguimiento de control en la empresa, en prueba de sangre, resultaron positivos, lógicamente asintomáticos. Ajá. Eh, entonces se comunicó a la ARL por telemedicina realizó el examen y los envió a aislamiento. Son Sí, asociados al sector salud. claro. Deberían generarles incapacidad, no aislamiento. En este momento no tenemos esa claridad. Bien, entonces, a ver, es una pregunta que es bastante particular, ¿no? Lo primero es que el aislamiento para algunas actividades laborales puede implicar tener que someter al trabajador a una incapacidad. En el caso de los trabajadores de la salud, implica una incapacidad, porque nosotros, como trabajadores de la salud, muchas veces no podemos hacer teletrabajo. Nuestro trabajo es muchas veces presencial. Por ejemplo, yo como médico no me puedo poner a hacer cierto tipo de consultas o de procedimientos por teletrabajo. Entonces, ¿eso qué implica? Implica que tengo que estar con incapacidad. A ver, según los lineamientos del Ministerio de Salud para el manejo de los pacientes diagnosticados con la infección por el virus SARS-CoV-2 COVID-19, el trabajador, una vez se le hace el diagnóstico o tiene la sintomatología sugestiva, pues tiene que someterse a un aislamiento de 14 días, ¿no? Como ustedes sabrán, ¿no? Hoy en día, el paciente que no genera síntomas graves o que tiene unos síntomas muy leves, luego de esos 14 días se le debe tomar solamente una prueba, porque ya después de esos 14 días de aislamiento, de pronto ya va a llegar asintomático, y al estar asintomático, entonces ese trabajador probablemente ya no se va a convertir en una persona que genere factores de riesgo para contagiar a otras personas, porque se ha logrado establecer mediante estudios que después del periodo de aislamiento, la persona ya no va a generar contagio a otras personas, por ejemplo, si tiene tos, ¿sí? Porque lo que va a venir a exponer digamos, a generar son partículas virales. Solo si tiene tos y la tos es leve, ¿sí? Porque, por ejemplo, puede pasar el efecto contrario, que luego de los 14 días ese trabajador llegue al día 14 en un estado bastante grave. Por ejemplo, que tenga malestar general, fiebre, disnea, por ejemplo, que tenga alteraciones del olfato, ¿no? Del gusto. Entonces, y que esos síntomas se vayan agravando, que ese paciente, por ejemplo, tenga dificultad respiratoria. Entonces, son esos síntomas a los que hay que hacerle seguimiento. Por eso las EPS y las ARL hacen ese proceso de seguimiento a los trabajadores. Ahora, ¿quién reconoce la incapacidad? Si se trata de un trabajador de la salud, según el decreto 676 del 19 de mayo del 2020, es la ARL quien responde por esa incapacidad, ¿sí? Si se trata de una persona que no pertenece al sector salud, la EPS es quien debe responder por la incapacidad. Entonces, hay que tener clara esa parte, porque, como les digo, en el sector salud hay muchas actividades que no se pueden desarrollar por teletrabajo, tienen que hacerse de forma presencial. Entonces, de hecho,
Hay muchos trabajadores de la salud que tenemos que hacer cosas que definitivamente requieren la presencia del médico, de la enfermera o del auxiliar ahí al lado del paciente. Doc, sí, muchas gracias, muy amable. Pero en este caso son trabajadores de un servicio de alimentación hospitalaria. Ah, ok, perfecto. Entonces, mire que la respuesta es no. Sí, Búsqueles claro. teletrabajo. Están asintomáticos, sí tienen la enfermedad, pero búsqueles teletrabajo. La excusa es que la norma establece que se les puede dar aislamiento. Se sustenta, obviamente, son Claro. trabajadores operativos, tienen que estar en cocina, manipulando productos, utensilios, realizando actividades. Pues no, como que no es muy lógico buscarles algo de teletrabajo, trabajo en casa Claro. mejor. Sí, Entonces no, de hecho, debería PRL darles incapacidad, ¿verdad? claro, ahí aplica la incapacidad en ese tipo de trabajadores, que son trabajadores que son operativos. Tienen que estar en incapacidad. Ahora, de pronto, lo que muchos empleadores rebaten dicen, no, pero es que él está asintomático, ¿sí? Él tiene la prueba positiva, pero está asintomático. Pero el problema que hay es que la persona asintomática también puede transmitir el virus. Si eso no ocurriera, ¿sí? Si la persona asintomática no transmitiera el virus, pues vaya y pase, ¿no? Pero está demostrado que las personas asintomáticas también transmiten la enfermedad. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que utilizar tapabocas de manera permanente, porque cuando uno habla, ¿no? Genera aerosoles, ¿sí? Cuando uno estornuda, así sea esporádicamente, se generan más aerosoles y esos aerosoles quedan en el ambiente de forma permanente. Por eso es que hoy en día todos los que tenemos que por X o Y circunstancia salir, vernos obligados a salir a la calle, así sea hacer una diligencia o ir a la tienda, tenemos que salir con el tapabocas, porque cuando hablamos se generan aerosoles. O si no, ustedes pueden hacer la prueba, ¿no? De hablar frente a un espejo o una pantalla y ustedes se van a poder dar cuenta que quedan pequeñas partículas de saliva en el espejo o en la pantalla. Tan simple como eso. Entonces calcule, si usted está asintomático y tiene el virus, ¿sí? Y no usa tapabocas, entonces va a transmitir la enfermedad. Entonces, por eso aplica o es necesario el aislar preventivamente y en este caso incapacitar. Listo, dos. Tenemos otra preguntita por acá. Dice, si un paciente está asintomático y el examen es de egreso, se le puede hacer por teleconsulta? No, definitivamente no. Miren, los exámenes médico-ocupacionales, recuerden que son valoraciones integrales, ¿sí? Y cuando hablo de integral es que al trabajador se le evalúa completamente. Entonces, no se puede hacer ningún tipo de evaluación médico-laboral por teleconsulta, porque el médico laboral se expone de pronto a dar un diagnóstico que no es certero, ¿sí? Lo digo porque recuerden que los médicos en general, nosotros, sobre todo los médicos laborales, nosotros respondemos en lo civil, en lo penal, ¿no? En lo jurídico. Entonces, nosotros los médicos laborales no podemos pretender hacer una evaluación médico-laboral sin tener al paciente enfrente porque nosotros tenemos que tener una evaluación objetiva y global de su estado de salud. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, tengo a un paciente que que tuvo un egreso y tuvo, por ejemplo, una luxofractura? Yo en cualquier segmento corporal, en cualquier articulación, la única forma de evaluarla es teniendo al paciente con la lesión ahí enfrente y evaluar cuáles son sus rangos de movilidad. Los médicos laborales tenemos que registrar muchas veces esos rangos de movilidad y ver qué tan limitada queda una articulación después de un accidente. Entonces, por teletrabajo, por más que se quiera, eso realmente se convierte en una evaluación subjetiva. Entonces, la verdad, la respuesta es no, definitivamente no se debe hacer así. Vale. Otra por acá. En el contexto laboral, cuando se contrata a un trabajador en esta contingencia, ¿el empleador puede solicitar a la IPS realizar la prueba de SARS-CoV-2? A ver, no entendí muy bien la pregunta. Entonces, En el si un paciente... contexto, en el contexto laboral, Sí, cuando se contrata un trabajador en esta contingencia, el empleador puede solicitar a la IPS que se realice la prueba de SARS-CoV-2. no, no. En este caso, por eso les digo la importancia de estructurar bien
dentro de sus sistemas de gestión los profesiogramas, los perfiles de cargo y lo que son las matrices, lo que es la matriz de peligro. Recuerden que uno como empleador no le puede solicitar a la ARL, perdón, a una EPS que le tome un examen para el virus si lo va a contratar. Realmente no tiene una justificación válida. De hecho, el tomar una prueba para un paciente que le sospechamos coronavirus, pues tiene unas implicaciones, ¿no? O sea, si ustedes llaman ahorita a su EPS y dicen, no, es que yo quiero hacerme la prueba para el coronavirus, un ejemplo, ¿no? Entonces, la EPS entonces va a irse sobre su protocolo y va a decir, no, usted ha tenido contacto con pacientes con el virus, por ejemplo, le va a preguntar, ¿tiene síntomas? Y si esos síntomas los tiene, ¿cuáles son? ¿Sí? Entonces, porque no todo, o sea, en este momento no estamos tomándole las pruebas a todo el mundo de forma indiscriminada. Lo estamos haciendo a las personas que tienen síntomas, que han tenido contacto con pacientes con la infección. Y de hecho, en algunas EPS, perdón, lo que exigen a la persona que se quiere someter a la prueba es tener una copia de la prueba de la persona con la que estuvo en contacto, esa prueba que diga que el paciente que se le detectó la prueba es positivo. ¿Y esto por qué se hace? El objetivo es hacer el cerco epidemiológico, poder determinar cuáles fueron los contactos para ver si se necesitan hacer más pruebas adicionales, ¿sí? Pongamos un ejemplo. Yo estoy asintomático, pero aquí en mi casa yo tengo un hermano que tiene la infección por el virus, ¿sí? Y apenas hace 2 días le dieron el diagnóstico y yo estuve en contacto con él, ¿sí? De ahí también viene la parte de la definición de contacto estrecho, ¿sí? Entonces, ¿cuándo decimos que es contacto estrecho? Cuando una persona ha estado con esa persona por más de 15 minutos en un mismo entorno, sin elementos de protección personal, que muchas veces nosotros en la casa pues no los utilizamos porque pues estamos sintomáticos y consideramos que no es necesario hacerlo, ¿no? Entonces, como les digo, una empresa no puede pedirle a la EPS que haga esa prueba. De hecho, si quiere hacer la prueba, la EPS es quien tiene que correr con el gasto de ese examen. Listo. Por aquí me preguntan, Doc, ¿qué se entiende por prueba rápida? Bueno, entonces hay pruebas rápidas, ¿no? Y hay el hisopado nasofaringio, ¿no? Las pruebas rápidas son una prueba que se hace en sangre por un método que se llama inmunocromatografía, en el cual lo que se hace es la detección rápida de anticuerpos para el virus, ¿no? Es una prueba que, como les digo, se hace en sangre, que es muy diferente a lo que es el hisopado nasofaringio, para hacer una prueba que es el RT-PCR para el virus SARS-CoV-2-COVID-19. Las pruebas de PCR, ¿qué es lo que hacen? Y es lo que hacen es hacer una replicación de la cadena molecular que se ha identificado del virus, ¿no? Y al hacer esa replicación de esa cadena, entonces uno puede detectar si la persona tiene o no la infección. El hisopado, obviamente, como todos hemos visto por medios de comunicación, pues se tiene que hacer una toma de la muestra por medio con un escobillón a lo que es, pues, son las fosas nasales, ¿no? En cambio, la otra prueba, pues, se hace en sangre, ¿no? Es una prueba que, pues, es relativamente confiable, aunque puede llegar a tener algunos falsos negativos, ¿no? Entonces, de pronto, el hisopado tiene una mayor sensibilidad y especificidad comparado con la prueba. Ahora, hay que tener en cuenta una cosa bien importante, ¿no? La sensibilidad y la especificidad de las pruebas actuales, pues realmente no es la que nosotros quisiéramos. No es tan buena, lo cual ha hecho que muchas veces se subdiagnostique en algunos casos y se tenga que hacer una vigilancia más estricta. Entonces, en algunas instituciones de salud, lo que hacen con el personal de salud, los médicos, se le hacen pruebas rápidas, pero se hacen pruebas seriadas, ¿sí? Entonces, no es una sola prueba, sino que se hacen pruebas seriadas en diferentes etapas de tiempo para evaluar si tienen de pronto alguna respuesta inmune montada frente al virus y obviamente estar monitorizando lo que es la parte de los síntomas y signos que indican que de pronto la persona tiene la enfermedad. Vale, listo. Otra pregunta por aquí. Un empleado que fue diagnosticado con COVID-19, cuando se vaya a reintegrar, ¿qué tipo de examen médico ocupacional se le debe realizar? Bueno, entonces,
Ante eso genera mucho temor, ¿no? Porque muchas veces a las personas que han tenido la infección se les estigmatiza. Entonces le dicen, no, usted tuvo la infección y entonces lo que yo he visto, ¿no? Que ha pasado con muchos trabajos, los empiezan a molestar, a decirles cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo correcto? Lo primero, el trabajador tiene que tener la historia clínica, ¿sí? Tiene que tener la historia clínica de la atención que se le hizo y tiene que tener los resultados de los exámenes que confirman que el paciente es negativo para el virus SARS-CoV-2, CoV-19. Ahora, la historia clínica que aporta la EPS muchas veces también cuenta lo que es el tiempo de aislamiento, porque como les decía, recientemente han salido una serie de protocolos que dicen que se debe tomar una prueba inicial y que si después del periodo de aislamiento el paciente está asintomático, no se le debe tomar una prueba de control. Entonces la idea es que el trabajador tenga la historia clínica y el concepto del médico de la EPS que le dice, usted en este momento se encuentra en buenas condiciones. Primer paso. Segundo paso, ese trabajador es conveniente que se le haga una evaluación médico-ocupacional de reintegro posincapacidad, de posincapacidad, para que de esa manera el médico laboral lo evalúe, ¿no? Evalúe cuáles son las condiciones de salud en las que se encuentra. Entonces es muy importante que a esa evaluación el empleado o el trabajador lleve esa historia clínica para que de esa manera el médico laboral estructure muy bien la historia clínica, ¿no? Y de esa manera pues haga la emisión de las recomendaciones. Muchas de esas recomendaciones son las mismas que se le dan a todo el mundo. Por eso entonces siempre y desde aquí la recomendación en los entornos laborales de insistir en el lavado de manos, de insistir en el uso correcto del tapabocas, ¿no? De hacer todas esas tareas de higiene y de limpieza dentro de nuestra actividad laboral. Entonces, básicamente eso es lo que tocaría hacer con ese trabajador. Ok, perfecto, muchas gracias. Por aquí hay otra. ¿Qué documentos se le debe solicitar al personal médico que va a realizar exámenes médicos ocupacionales? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿no? Porque, pues lastimosamente en este medio, pues hay algunas personas inescrupulosas que hacen exámenes o evaluaciones médico-ocupacionales sin tener la preparación. Entonces, lo primero es pedir la licencia para la prestación de servicios en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso es lo primero. Lo segundo es que si ustedes contratan con una empresa, pues ustedes pueden pedirle a la empresa que, por ejemplo, les facilite el NIT, si lo que quieren es corroborar que la empresa realmente está cumpliendo esa determinada función, ¿no? Y la otra cosa es que ustedes antes de que el trabajador se haga las evaluaciones, pues pueden hacer una visita de auditoría. Es decir, la persona que va a contratar los servicios, pues puede ir al sitio donde se van a hacer las evaluaciones para evaluar en qué consultorios que se van a hacer esas evaluaciones, cuáles son los equipos con los que cuenta el médico ocupacional que va a hacer la evaluación. Pero quizás, como les digo, el documento más importante es ese, la licencia en seguridad y salud en el trabajo que nos la dan los institutos departamentales de salud, ¿no? Y esa licencia pues tiene su respectivo registro y esa información pues se puede corroborar con el Instituto Departamental de Salud de Nariño. Vale. Bueno, aquí hay una pregunta, bueno, igual la voy a leer como nos las envían. Dice, los profesionales, los inspectores en seguridad y salud en el trabajo, ¿hacemos parte de personal de salud en caso de adquirir COVID-19? Pues los inspectores como tal no. Y la razón es la siguiente. La norma es muy clara en hablar de personal asistencial, ¿sí? De hecho, miren que hace unos días, hablábamos sobre un reconocimiento económico que se le iba a hacer al personal de salud de primera línea, ¿no? Y curiosamente, se dijo en un momento determinado, dentro de la norma que salió para hacer ese reconocimiento especial, que se sacaba el personal que estaba en urgencias. Entonces, el gremio médico saltó, dijo, no, pero ¿cómo así? Si los médicos que estamos en urgencias estamos expuestos frente a pacientes que potencialmente tienen la enfermedad, y de hecho hay muchas personas en urgencias que se han infectado con el virus. Entonces, los inspectores realmente, digamos, no entran dentro de ese criterio, porque
a diferencia del personal de salud, el personal de salud sí se tiene que exponer de frente al riesgo, ¿no? En primera línea, hacer el diagnóstico, hacer el manejo, muchas veces a tener contacto directo con el trabajador. Entonces, el inspector, si el protocolo de bioseguridad de la empresa está bien montado, eso va a ayudar a que se reduzca el riesgo. Por eso es que es importante que ahorita dentro de lo que son de lo de la matriz de peligros, pues obviamente ha cogido mucha fuerza el factor de riesgo biológico, que es un factor que se tiene que incluir dentro de esa matriz. ¿Y eso en qué deriva o en qué resulta? En que se tiene que hacer un protocolo de bioseguridad para la empresa, que tiene que incluir en muchas ocasiones el lavado de manos, el distanciamiento social, el exigir obligatoriamente el uso de tapabocas y una serie de medidas que se tienen que tomar dependiendo de la actividad laboral. Entonces, eso es lo que garantiza que se reduzca el nivel de exposición del inspector cuando hace su visita. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta. Sí, por aquí hay otra pregunta con respecto a los exámenes médicos virtuales, pero creo que eso ya quedó resuelto. Sí, Por claro. aquí hay otra, dice, ¿en todos los exámenes médicos ocupacionales se debe realizar a más o solo en los que tienen que ver con énfasis osteomuscular? A ver, perdón, no entendí la última parte. ¿Me la puedo repetir, perdón? ¿En todos los exámenes médicos ocupacionales se debe realizar el AMAS o solo en los que tienen que ver con énfasis osteomuscular? Ah, lo de los arcos de movilidad, los AMAS, Sí, ¿no? sí, Bien, así es. entonces, a ver, en cuanto a lo de los AMAS, ¿no? Que ese tema es bien importante. Y es una muy buena pregunta, creo yo. Los AMAS, los arcos de movilidad, la evaluación de los arcos de movilidad son importantes de la evaluación, sobre todo cuando estamos hablando de evaluaciones en el contexto de los accidentes laborales o las enfermedades laborales. Los desórdenes musculoesqueléticos son quizás de las patologías por las que más comúnmente, eh, digamos, consultan los trabajadores, ¿no? Entonces, la evaluación de los AMAS aplica más que todo a la evaluación médico ocupacional para lo que es el examen médico ocupacional que está relacionado con el accidente laboral o la enfermedad laboral, como les decía. Cabe aclarar una cosa, ¿no? Que también ha sido un arma de doble filo. Me preguntaban sobre las evaluaciones virtuales. En algunas EPS, perdón, sí, en algunas IPS se ha optado por hacer las evaluaciones médico-ocupacionales de forma virtual para determinados casos, ¿sí? Pero no haciendo referencia a exámenes de egreso periódicos, sino a las evaluaciones relacionadas con accidentes laborales. En muchos casos esas evaluaciones son válidas, con esas no hay tanto problema, ¿no? Aunque digamos que eso es muy relativo porque cuando se trata de un trastorno musculoesquelético, pues evaluarlo por internet es como difícil, ¿no? Entonces por eso insisto que no es conveniente hacer evaluaciones virtuales. Entonces, en un examen médico ocupacional de egreso periódico, los AMAS cobran importancia cuando el paciente tiene una limitación específica y se tienen que registrar dentro de la historia médico-laboral cuando se trata de una lesión generada por un accidente laboral. Entonces, sí es bueno que, bueno, los médicos laborales pues no somos todos muy expertos en evaluación de arcos de movilidad, pero yo siempre les recomiendo a los médicos laborales con los que hablo es que si no se saben los arcos de movilidad de memoria, pues entonces utilicen una tabla. Eso no es pecado, ¿sí? Pero aprendan a hacer la evaluación de esos arcos de movilidad. De ahí que uno también se puede apoyar en la evaluación que ha hecho el fisioterapeuta dentro del proceso de rehabilitación. Los fisioterapeutas son muy juiciosos en estas evaluaciones, hacen unos registros bastante buenos y también incluso registran semiológicamente y al detalle la situación clínica del paciente después del proceso de rehabilitación. Y eso uno lo viene a corroborar en el examen médico que le hace al paciente después de que culmina ese proceso. Entonces, quizás la importancia de los AMAS radica más que todo en la parte de la accidentalidad laboral, porque esos AMAS finalmente van a ser tenidos en cuenta a la hora en la que el paciente se le lleve a la calificación. Es decir, cuando el paciente se le ha dicho que tiene una mejoría médica máxima, entonces ahí sí que pesa que el médico laboral registre esos AMAS dentro de la historia
porque probablemente esa historia la va a evaluar la junta calificadora y va a tener en cuenta esa evaluación. Listo. Bueno, quedan dos últimas preguntas. Dice esta, en la IPS en la que trabajamos nos planteó exámenes médicos de ingreso por teleconsulta de la siguiente manera: que el aspirante busque un médico general que le realice el examen físico en conjunto con el especialista en medicina ocupacional, pero claro, esto a través de videollamada. ¿El examen médico podría ser válido? Pues bueno, sobre esa parte, que haya como claridad o que haya salido alguna nueva norma respecto a los exámenes médico-ocupacionales de forma virtual, no. Yo insisto en que el médico ocupacional es quien debe hacer directamente la evaluación, porque lo que pasa es que, a ver, las evaluaciones médicas difieren de una persona a otra. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de comparar cómo le evalúa usted un médico general para un certificado médico común y corriente a cómo lo evalúa un médico laboral durante una evaluación médica ocupacional, ¿sí? La evaluación que hacemos los médicos laborales es muy diferente, ¿sí? Nosotros tenemos un método para evaluar, es un método que es integral, que busca de alguna manera focalizarse sobre las necesidades del trabajador para el cargo que tiene que ocupar. Entonces, como les digo, yo les insisto, no hay nada como la evaluación directa. Yo realmente no estoy de acuerdo con que el médico ocupacional haga la evaluación de ingreso, de egreso o periódica de forma virtual, porque se van a omitir ciertas cosas que son necesarias y que solamente se pueden hacer bajo la observación directa. Entonces, es muy difícil de pronto uno aplicar una prueba con la experiencia que tiene y decirle a un médico general que de pronto la aplique. A menos que pues el médico general que le haga la evaluación tenga un concepto claro de cómo se tiene que hacer la evaluación y cuáles son las pruebas semiológicas básicas que tienen que hacerse durante la evaluación, ¿no? Entonces, realmente, como les digo, mi posición como médico laboral es que no estoy de acuerdo con ese proceder. Creo que se sesga información que es valiosa para la empresa y que pues obviamente también incluso que puede llegar a ser valiosa para el mismo trabajador. Listo. Para cerrar, una última pregunta, Doc. ¿Puede existir una recaída por COVID-19 en un trabajador que se ha recuperado? Claro, no solamente en un trabajador, en cualquiera. Porque recordemos pues que actualmente sí, nosotros podemos desarrollar una defensa o unos anticuerpos contra el virus, pero como cualquier infección respiratoria, se puede generar un proceso de reinfección, porque realmente el virus no ha demostrado que no hay como una capacidad de nuestro sistema inmune para de pronto montar una respuesta por parte de los linfocitos T que sea prolongada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, las reinfecciones pueden presentarse, por eso no nos podemos confiar, no podemos bajar la guardia. El hecho de que nos haya dado la infección no quiere decir que no podamos reinfectarnos y de ahí nuevamente la insistencia, me canso, ¿sí? Diciéndoles que tratemos de cuidar nuestra salud, la de las personas que están a nuestro alrededor, con cosas tan simples como utilizar el tapabocas, lavarnos las manos, ¿sí? Si de pronto ustedes hacen teletrabajo, entonces esténse en su casa, ¿sí? Porque eso es lo que realmente garantiza romper la cadena de contagio. Listo. Doc, una última consulta. Sí, señor. Cuando se van a, eso es más bien personal, Sí, cuando se claro. van a hacer a las pruebas, sobre todo la PCR, Sí, mientras llega el resultado de la prueba, normalmente se envía el personal a aislamiento, ¿no? sí, Mientras llega el señor. resultado. De acuerdo al CIE 10, se dice de que o el CIE 10 dice que ya se asignó un código para el COVID-19 como una enfermedad desconocida Sí, y que el médico ocupacional tiene la libertad en ese momento de dar no un aislamiento, sino una incapacidad para que el trabajador pueda cobrar esta incapacidad, pueda cobrar estos días como incapacidad
y la empresa no los pierda. Acláreme, ¿esto sí es así o cómo se aplica este tema del CIE-10? Bueno, lo primero es que el CIE-10 es una clasificación internacional de enfermedades que a cada enfermedad le asigna un código, ¿sí? Entonces, la idea es que esos códigos lo que nos permiten es básicamente, digamos, el uso de esos códigos básicamente tiene funciones de tipo, más que todo, se usan con fines epidemiológicos, ¿no? Y también, pues obviamente han tenido el uso administrativo, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces el trabajador sale o la persona sale de su consulta médica con una fórmula en la que no aparece su diagnóstico, pero sí aparece el código CIE-10. Y que cuando ese código CIE-10 se digita en una base de datos, pues obviamente aparece el nombre de la enfermedad. Entonces, bueno, eso en cuanto a los códigos CIE-10. Sí, existe un código CIE-10 para la infección por el virus SARS-CoV-19 que se incluyó dentro de la tabla. De hecho, hay otro código que antes de la pandemia existía, que se llama infección por coronavirus. Realmente en este momento no recuerdo los códigos. Sé que el código CIE-10 para la enfermedad actual empieza con U735. Si no estoy mal, no lo recuerdo bien en este instante. Pero, a ver, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, nosotros los médicos laborales nos tenemos que regir por lo que dice la normatividad vigente, ¿sí? Entonces, ¿a quiénes aislamos? Pues primero aislamos a las personas que hayan tenido contacto con personas que sabemos que tienen la infección. Aislamos a personas que tienen o encuadran con el cuadro sintomático de la enfermedad, ¿no? Y cuando el paciente tiene síntomas severos, pues es un paciente que probablemente requiere hospitalización, es un paciente que en algunos casos, dependiendo de las comorbilidades que tenga y de la condición clínica, va a parar a la unidad de cuidados intensivos. Gracias a Dios ese porcentaje es bajo, pero como ustedes se podrán dar cuenta, a pesar de que es bajo, eso ha hecho que las unidades de cuidados intensivos en ciudades como Bogotá estén al borde del colapso. Entonces, la cuestión es que nosotros nos regimos por lo que dicen los protocolos, ¿sí? Y si el protocolo nos dice que tenemos que hacer un aislamiento preventivo obligatorio de una persona durante 14 días y toca incapacitarla, pues la incapacitamos. Sencillamente es así. Ahora, la incapacidad, como les decía, para el personal de salud, parte de la ARL. Y si es personas que trabajan por fuera del sector salud, esa incapacidad y el seguimiento tiene que hacerlo la respectiva EPS, ¿sí? Entonces, ese aislamiento, pues obviamente es de 14 días, no de menos. En algunas instituciones se hacen algunos procesos de aislamiento preventivo dependiendo de la migración del paciente. Por ejemplo, caso de como lo que ocurre, por ejemplo, en ejército. En ejército se está manejando de esa manera. Entonces se aísla por 7 días de forma preventiva, aunque no tenga ningún síntoma, pero el solo hecho de haberse desplazado ya implica que se tiene que hacer de forma preventiva, ¿sí? Y se le hace al paciente un seguimiento como si tuviera la enfermedad. No se le toma prueba, pero se le hace el seguimiento respectivo buscando síntomas. Y, oh sorpresa, que algunos de esos pacientes que están en aislamiento de manera preventiva por esos 7 días, algunos desarrollan síntomas y resultan ser positivos. Y hablo del ejército porque yo pues trabajo con esa institución y es el protocolo que se está manejando a nivel nacional, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? Entonces sí, existe un código CIE-10 nuevo, como les decía, el decreto 676 reconoce esta enfermedad como una enfermedad laboral directa y de ahí que pues recae la responsabilidad del seguimiento del personal de salud sobre las ARL. Pero, o sea, en definitiva, mientras llega la prueba, no se le da incapacidad, sino que se lo manda a aislamiento. O sea, no se toma como una incapacidad como tal. O digamos que Dependiendo de la el actividad documento no laboral que dice desarrolle, ¿sí? incapacidad, sino que dice aislamiento. ¿O cómo? No, sí. Dependiendo de la actividad laboral que desarrolle. Si es una actividad operativa, se debería dar incapacidad. ¿Por qué? Porque la persona que se aísla es porque se presume que tiene la infección, ¿sí? Es como con el tema de los asintomáticos. Cuando se toma la prueba, uno no sabe si la persona tiene o no tiene la infección,
¿sí? Entonces, la pregunta ahí que cabe es, entonces en ese momento, esos días que el trabajador permanece inactivo, ¿quién responde por el salario que devenga durante esos días? ¿Sí? Entonces, si está aislado, ¿sí? Pues necesariamente toca incapacitarlo porque en ese momento, cuando se toma la prueba, nosotros no tenemos certeza de si tiene o no la infección. Y generalmente las pruebas se demoran en reportar los resultados. Tenemos demoras en los reportes de una semana, de hasta 10 días, ¿sí? Entonces, y por eso es importante la parte de lo del seguimiento. Yo, en los seguimientos que he tenido que hacer a pacientes con el virus, hay pacientes que en la etapa inicial resultan asintomáticos, ¿sí? Y resulta ser que pueden pasar tres cosas. Que el paciente desarrolla síntomas leves y resulta ser positivo, que el paciente se complica y toca sacarlo del aislamiento para que llegue al hospital, ¿no? O el paciente que durante el proceso de su aislamiento no desarrolla ningún síntoma, ¿sí? Y que igual la prueba bien le puede salir negativa o positiva, pero ante la incertidumbre, pues toca aislarlo y eso obviamente, dependiendo de la actividad laboral que desarrolle, pues de pronto le va a implicar que no pueda hacer teletrabajo y en ese caso va a tener que tener una incapacidad que justifique ese aislamiento. Listo, pues aquí terminan las preguntas, doctor. Muchísimas gracias por su intervención. Nos vemos hasta las 10 de la noche, pero creo que valió la pena. Todo el personal agradeciendo y felicitando la exposición de todos los tres expositores el día de hoy. El día de mañana continuamos, no sin antes invitarlos a todos a que ingresen a nuestra publicación. Le den un like a la publicación, nos dejen su comentario, ojalá incluyan también ahí de qué ciudad nos acompañan y me están preguntando por acá, doctor, que por favor les dé su contacto, quieren entrar en contacto con usted para solicitarle algún tipo de consulta, ¿dónde se pueden poner en contacto con usted, mi doctor? Claro, ahí en el chat aparece mi número de teléfono. Le agradezco a ingeniero Mauricio por colocarlo. Es el 300-608-5200. También es mi número de WhatsApp, ¿no? Bueno, espero que mi charla pues haya sido de su agrado. Y como les digo, les reitero a todos, les pido encarecidamente que trabajemos todos de manera mancomunada por superar esta situación. Yo creo y tengo fe en que cuando la sociedad se une por un bien común puede lograr grandes cosas. Y este es nuestro momento. Este es el momento en el que nosotros podemos trabajar. Como salubristas, nunca, jamás permitan que una persona diga que el salubrista es, digamos, una parte que no es fundamental dentro de este proceso. Quizás es una de las personas más importantes de todo el proceso para que la empresa funcione bien, ¿sí? No solamente desde la prevención en salud, sino también desde lo legal. O sea, el salubrista tiene un papel importantísimo. Entonces, yo les invito a que no se desanimen. Hay muchos salubristas que se desaniman porque les hacen comentarios negativos. Miren, el papel del salubrista es fundamental y más en estos momentos. En pocas palabras, los necesitamos, ¿sí? Necesitamos que cada sistema de gestión funcione y funcione bien en este momento porque realmente esto va a prevenir más contagios y va a generar que reduzcamos la mortalidad. También va a tener como una consecuencia positiva es que podamos permitir que muchas empresas logren salir a flote de esta etapa. Lastimosamente hay empresas que han tenido que finalizar sus labores, que se han visto obligadas a cerrar. Entonces busquemos que no sea así. Bueno, eso es lo que les quería decir. Les agradezco nuevamente, señores de ICAC, por su invitación. Créanme que me siento honrado al poder haber estado este día hoy, de hoy con ustedes. El año pasado también pude hacerlo. Ojalá me vuelvan a invitar. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes para lo que yo les pueda servir, que humildemente y con mucho gusto así lo haremos. Y creo que el objetivo es trabajar por la salud ocupacional en Nariño y hacer que hagamos de esto algo muy bueno. Muchas gracias. Gracias, Doc. Mil agradecimientos. Usted siempre ha estado presto a atender nuestros llamados, a compartir sus conocimientos, a brindarnos su orientación.
aún mucho más en esta época de pandemia. Igual que usted, le recuerdo a la gente con esas medidas de bioseguridad, el distanciamiento, el uso de nuestro tapabocas, lavado de manos, limpieza, desinfección de los objetos que usted manipule, cuidado en el hogar con nuestros familiares, etcétera. Y nuevamente, Dios lo bendiga y muchas, muchas gracias. Amén, muchas gracias. Bendiciones también para ustedes.